Bienvenidos y bienvenidas al módulo 2 del MOOC La redacción del trabajo de fin de grado en 6 pasos. Hoy voy a hablarles de las pautas que debe seguir un estudiante para redactar una buena introducción. Como saben, el TFG, el trabajo de fin de grado, tiene diferentes apartados prototípicos. Uno de ellos, y uno de los más importantes porque es el primero que se lee, es la introducción. Esta introducción suele incorporar diferentes contenidos y son estos los que voy a tratar a continuación para darles unas breves pinceladas para que puedan utilizar como estrategia a la hora de redactar este capítulo, este apartado. Estos son los contenidos que se recomiendan: contexto del trabajo, motivación, objetivos, hipótesis o ideas de partida, y aquí pongo un asterisco porque estas hipótesis no son obligatorias en el TFG, aplicaciones posibles, en caso de haberlas, y estructura del trabajo. Vamos a comenzar por el contexto del trabajo. Nos referimos a que debe hacerse una breve introducción del ámbito especializado en el que se enmarca el trabajo, en qué ámbito, en qué dominio está trabajando el estudiante. Y además debe explicarse ya más en detalle el tema que se aborda y las particularidades del mismo. En cuanto a la motivación, es importante ofrecer la justificación académica y científica del interés del tema seleccionado. Esta no debe ser una justificación de carácter personal, sino, como digo, una justificación académica. Y además es muy importante explicar la pertinencia de ese trabajo en el contexto actual, es decir, cuál es la innovación, cuál es la originalidad de ese trabajo, para qué puede servir este trabajo. En el caso de los objetivos, aquí ya me detengo un poquito más porque es el contenido más importante del apartado de la introducción, porque refleja lo que nosotros queremos conseguir en este trabajo. Se recomienda que el objetivo, cada uno de los objetivos, en caso de haber varios, esté redactado en una única oración para ser conciso, es decir, de mayúscula inicial a punto final. También es importante que los objetivos sean precisos, es decir, que solo incorporen el contenido que sea realmente necesario para describir ese objetivo. Por ejemplo, no se recomienda poner dentro de la oración del objetivo paréntesis, porque sería información secundaria, o incluso ejemplos, tampoco se recomienda. También puede haber una diferencia entre lo que son los objetivos generales y los objetivos específicos. Puede darse el caso de que un trabajo, un TFG, tenga solo un objetivo general, sería perfectamente válido, esto depende del trabajo, pero también puede darse el caso de que haya varios objetivos generales que están al mismo nivel, o puede darse el caso también de que haya alguno de los objetivos generales que tenga objetivos específicos que dependan de él, ¿vale? Esto dependerá de la naturaleza del trabajo. También es importante la selección de los verbos que se incorporan en estos objetivos. Normalmente los objetivos comienzan por un verbo y este verbo refleja lo que haremos en el trabajo. ¿Qué haremos? Analizar, cuantificar, diseñar, crear, desarrollar. Es interesante porque esto permite al estudiante reflexionar sobre lo que está haciendo en su trabajo. También es importante que estos verbos aparezcan en infinitivo, es lo que se recomienda, que aparezcan en infinitivo. Y también es muy relevante la selección de los términos que se incluyen en los objetivos, porque estos deberían reflejar los contenidos más importantes del trabajo. También es relevante mencionar que los objetivos, a pesar de estar escritos en una única oración de mayúscula inicial y punto final, el interior puede tener diferentes estructuras posibles. Puede ser que sea una oración simple, puede ser que sea una oración con dos elementos coordinados, incluso puede ser una oración que tenga elementos subordinados para expresar alguna cuestión que le interesa al estudiante. Con respecto a las hipótesis, como decía, no son obligatorias en el TFG, no me detendré en este punto, pero para el estudiante interesado le recomiendo el blog en línea especializado titulado Comunicación y Documentación, cuyo autor es Lluís Codina, un especialista en el tema, y hay una entrada en este blog que se titula Preguntas de investigación en tesis doctorales y trabajos académicos. Tienen aquí el enlace y lo pueden consultar gratuitamente. Con respecto a las aplicaciones posibles, aquí la idea sería hacer una breve reflexión sobre la aplicabilidad del trabajo que se está planteando y también explicar si hay algún tipo de utilidad de este trabajo en diferentes ámbitos afines o relacionados.
Finalmente, con respecto a la estructura del trabajo, a lo que nos referimos es que el estudiante debe incorporar una breve explicación de los contenidos incluidos en cada uno de los apartados del TFG, ordenados de manera cronológica. Como recurso para lo que es la propia redacción de la introducción, le recomiendo este blog especializado llamado Relindo. A través de esta dirección pueden consultar este blog de manera totalmente gratuita. Si clican en la opción, en el enlace que dice Registro de marcas lingüísticas, lo que verán serán un PDF con una tabla bastante larga que tiene el formato que les muestro a continuación. Vemos que es una tabla con diferentes columnas y que incorpora lo que nosotros llamamos funciones de conocimiento propio que los autores de trabajos académicos deben expresar en sus trabajos. Por ejemplo, una de estas funciones que la tenemos en rojo es presentar la investigación o aspectos de ella. Esta función se corresponde con el contenido de la introducción que mencionamos anteriormente, que sería el contexto del trabajo. Y en esta tabla lo que nos está diciendo es que este contexto del trabajo en el texto se puede expresar de diferentes maneras, por ejemplo, con determinados verbos o determinadas palabras o frases claves. En cuanto a los verbos o formas verbales, algunos ejemplos en la columna de la derecha son se presenta, puede ser calificado, nos centraremos, exponemos, pretende complementar, etc. Y en cuanto a frases clave, por ejemplo, la presente investigación se puede caracterizar como para los propósitos de nuestra investigación nos centraremos en tal cosa, la investigación que aquí se propone se concibe como. Estas marcas lingüísticas que obtendrán en esta tabla les ayudarán en gran medida a redactar esta parte en la que se debe contextualizar el trabajo. Veamos más ejemplos. Por ejemplo, la función de justificar la investigación. En este caso, esta función se corresponde con lo que nosotros llamamos en el contenido motivación. ¿Cuál es la motivación del trabajo? ¿Cuál es la justificación? Y en la tabla se nos está indicando que puede realizarse esta redacción de la motivación a través de diferentes formas verbales, marcadores discursivos o frases clave. Algunos ejemplos de formas verbales serían, por ejemplo, nos interesa ahondar, es conveniente, o marcadores discursivos serían, por ejemplo, una primera razón, considerando lo anterior, a pesar de, o frases clave, por ejemplo, reafirman la pertinencia de nuestro trabajo, la relevancia del tema resulta hoy en día indiscutible, etc. Otro ejemplo sería la función de indicar objetivos que se corresponde con el contenido objetivos, es la redacción de los objetivos. Aquí tenemos varias marcas lingüísticas que os ofrecen como signos de puntuación, marcadores discursivos, formas verbales, palabras y frases clave. Por ejemplo, los signos de puntuación pueden ser puntos, viñetas, números, sobre todo en el caso de que haya varios objetivos generales o algunos específicos para dividirlos y estructurarlos. También puede hacerse a través de marcadores discursivos como primero, a continuación, finalmente, formas verbales, y aquí enlazo con mi comentario anterior de la importancia de los verbos seleccionados para los adjetivos. Aquí tenemos un montón que pueden servir al estudiante para reflexionar sobre qué hace en el trabajo y cuáles son los verbos que debe escoger. Veamos algunos. Observar, evaluar, desarrollar, analizar, describir, averiguar, probar, etc. Y también tenemos algunas frases clave que podrían ser interesantes para la redacción de los objetivos, como por ejemplo, el objetivo de este trabajo es, nos centraremos en tal cosa, en esta investigación buscamos probar lo que sea, ¿vale? Entonces, estas marcas pueden ser de mucha utilidad a la hora de redactar estos objetivos del TFG. Y finalmente, un último ejemplo sería la función en rojo, indicar la organización de la investigación. Aquí esta función se correspondería con lo que nosotros hemos comentado de la estructura del trabajo. Y esto puede redactarse a través de diferentes marcas lingüísticas, por ejemplo, formas verbales, marcadores del discurso y palabras y frases clave. Algunos ejemplos, por ejemplo, de formas verbales serían se presentan, organizamos, estructuramos, etc. En cuanto a marcadores discursivos, podrían ser a continuación, en lo que sigue, en primer lugar, etc. Y en cuanto a frases clave, pues tenemos un montón como en los siguientes apartados, en la presente investigación el contenido se distribuirá en, etc.
¿De acuerdo? Estos ejemplos de marcas lingüísticas han sido extraídos a partir de un corpus de textos reales que contienen trabajos académicos de diferentes estudiantes. Para la elaboración de este vídeo nos hemos basado en diferentes materiales. El primero es el blog que ya les he mencionado, de Lluís Codina, Comunicación y Documentación. El segundo es el libro El trabajo de fin de grado y de máster, redacción, defensa y publicación, y dentro de este libro concretamente nos hemos basado en el apartado 3 del capítulo 2, que se titula Delimitación de los objetivos, y en el apartado 3 del capítulo 3, que se titula Estructura y contenidos. Finalmente, nos hemos basado en el artículo científico Comunicación del conocimiento propio y relaciones discursivas en el género tesis, que se puede consultar en esta dirección y cuyo resultado es precisamente esta tabla de marcadores lingüísticos que sirven para realizar la introducción y otros apartados de los trabajos académicos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por su atención.